Buenas tardes para las partes y el público presente. Presencia de parte, doctor. Se encuentra presente todas las partes, señor presidente. Nos quedamos en la parte de alegatos. Sí, le escuchamos su explicación de alegatos finales, doctora. Buenas tardes a todos. Excelentísimos miembros de este Tribunal de Sentencias. El Ministerio Público probó en este juicio la existencia de circunstancias fácticas que indican que el señor, el hoy acusado, Gustavo Enrique Cristaldo, realizó las conductas descritas en los tipos penales previstos en el artículo 192, inciso primero, y 187, inciso primero, todos en concordancia con el 29 del Código Penal, en calidad de autor. Durante este juicio, señores miembros, se demostró que el mismo había ejercido funciones en la Subsecretaría de Economía e Integración en el Ministerio de Hacienda, específicamente como titular del área de Administración y Finanzas. Según se pudo constatar en su carácter de firmante de los documentos que ingresaron en este juicio oral, refiriéndonos a las solicitudes de transferencia de recursos. Recordemos, él firmaba en carácter de titular de la Administración y Finanzas. Su rol en el proyecto, y nos referimos al proyecto PAR 94, Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda, era la de ser el administrador del programa, siendo que todo el proceso de administración de recursos estaba a su cargo, además de ser el secretario general de la institución, refiriéndonos al Viceministerio de Economía e Integración del Ministerio de Hacienda, donde se desarrollaba estos subprogramas con fondos de Naciones Unidas. Voy a ir recorriendo voy a ir concatenando las pruebas y los hechos que corroboraron las circunstancias que el Ministerio Público alegó en su primera presentación. Hemos recepcionado en este juicio la declaración de testificar del señor Aníbal Fernando Pacielo, quien, recordemos, ejerció como viceministro de Economía e Integración en el Ministerio de Hacienda. Explicó ante este tribunal que cuando él era viceministro, en el tiempo que le cupo cumplir esa función, el señor Cristaldo ya se encontraba prestando funciones en el viceministerio y que era administrador de programas de esta naturaleza. Y por su vasta experiencia lo dejó ejerciendo tal rol en vista de su experticia. Explicó el señor Pacielo que como administrador de recursos, que estaba a cargo del señor Gustavo Enrique Cristaldo, él mismo era el que generaba las órdenes de pago y gestionaba toda la documentación y la verificación de las mismas. Generaba las órdenes de transferencia, generaba el control, señores miembros, de toda la documentación respaldatoria y asimismo firmaba él en primer término y hacía firmar todo el trámite para la transferencia de los recursos. Él firmaba en primer término y luego gestionaba él mismo la suscripción por parte del viceministro de Economía y Tributación. Dijo el testigo que de acuerdo a la estructura era muy necesario nombrar a una persona y que toda la administración y control recaía efectivamente en la persona del hoy acusado, el señor Gustavo Enrique Cristaldo, quien también cumplía la función de secretario general del viceministerio. Todo este proceso de transferencia de recursos nacía, señores miembros, con la gestión del señor Gustavo Enrique Cristaldo. Él como secretario general tenía a su disposición todos los formularios y él
ya bien lo había dicho el testigo, el señor Pacielo, él era el que iniciaba el trámite, controlaba la documentación respaldatoria y la verificación y se encargaba de completar los formularios de transferencia de suscripción de estos documentos, refiriéndonos el control de la documentación respaldatoria, la generación de la solicitud de transferencia de recursos, la firma del titular, se hacía efectivo todos aquellos procedimientos posteriores en la Dirección General de Tesoro por parte del director general y también el jefe del departamentos. En este punto, señores miembros, cabe recordar que han prestado declaración testifical y destacamos dos funcionarios o tres funcionarios que vinieron a explicar pormenorizadamente en qué consistía el trámite dentro de lo que sería la Dirección General de Tesoros. Hacemos referencia a las declaraciones del señor Rubén Maciel y también del señor Arnaldo Morales, quienes prestaban servicio en la Dirección General de Tesoro, habiendo ambos mencionado que todos los documentos que posteriormente generaban las acreditaciones de las cuentas desde el Ministerio de Hacienda hasta la cuenta destinataria era como consecuencia de las órdenes de pago generadas por el habilitado pagador y el ordenador de gastos. En este caso, quienes cumplían ese rol, el viceministro y también el señor Gustavo Cristaldo. Todo el trámite era responsabilidad de la oficina solicitante, válgase del viceministerio, dependía toda la verificación y que todos estos datos sean correctos. En el mismo sentido, se expidió también el señor César Adle Sanabria. Es importante mencionar que tanto el señor César Adle como el señor Morales cumplían funciones al tiempo en que ocurrieron las operaciones irregulares, que más adelante voy a destacar de manera pormenorizada. Y ambos reconocieron, cuando el tribunal exhibió los documentos originales, si eran suyas esas firmas, estas personas reconocieron como auténticas las firmas insertas en las distintas notas dentro de lo que era la Dirección General de Tesoro. En el marco del programa de fortalecimiento institucional del Ministerio de Hacienda, fueron detectadas, primero con una auditoría, varias transferencias irregulares que desembocaron concretamente, señores miembros, en el desvío de fondos a una cuenta particular. ¿Y de quién era esa cuenta? Esa cuenta pertenecía a un funcionario de menor rango que estaba a cargo del señor Gustavo Cristaldo. Esa cuenta estaba abierta en una banca privada, en el Citibank, y nos referimos al titular de la cuenta, el señor Marcelo Arévalos Betancourt, quien también prestó declaración en este juicio. Dijo el señor Marcelo Arévalos que el acusado, su jefe, era el encargado de elaborar y controlar toda la documentación respaldatoria. Y en esto somos firmes porque todos los funcionarios que prestaron declaración y que mencionaron con anterioridad dijeron esta situación, que los documentos se generaban en la oficina del señor Cristaldo, que él tenía a su disposición todos los formularios y que estaba a su cargo el control de la documentación respaldatoria y que los datos insertos en las distintas órdenes de transferencia sean correctos. Para aclarar las circunstancias del hecho que referimos, cabe mencionar brevemente el proyecto PAR 94/006, que se denominaba Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda, en el año 1997, dividiéndose esto en subprogramas, siendo el coordinador general del proyecto el Ministerio de Hacienda, y cuya fuente de financiamiento proviene de recursos de préstamos del BIP, Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de un acuerdo de asistencia técnica suscrito entre la República del Paraguay
y el Programa de las Naciones Unidas. Ese acuerdo tiene como identificación la Ley 686/78. En la Ley 686, y me refiero a este acuerdo suscrito entre Paraguay y Naciones Unidas, se establece que las sumas pagaderas al PNUD se depositarían en una cuenta designada al efecto por el Secretario General de las Naciones Unidas. Eso es lo que disponía este acuerdo. Y el documento del proyecto PAR 94/006 refería que el aporte en su totalidad debe ser depositado en una cuenta en la United Nations Plaza, New York, en Estados Unidos, la que luego fue modificada para, luego de ocurrir una fusión, y finalmente tenía que ser depositados en la Morgan Chase de Nueva York. Eso establecía el acuerdo y el documento del proyecto. Para el pago de las empresas contratadas, se utilizaba el formulario solicitud de pago, firmados y certificados por el director nacional del proyecto, es decir, el señor José Ernesto Bundner, refiriéndonos que tenemos operaciones de desvío de fondos que obedecen a dos viceministros distintos. El señor José Ernesto Bundner, desde el 27 de octubre de 1995 prestó servicios como viceministro hasta el 12 de marzo de 1997 y desde el 1 de abril de 1997 hasta el 14 de septiembre de 1998. En tanto que fue director nacional del proyecto el señor Aníbal Fernando Pacielo desde el 15 de septiembre de 1998 hasta el 9 de marzo de 1999 y desde el 18 de marzo de 1999 hasta el 20 de abril de 1999. Las solicitudes que eran verificadas y procesadas por la oficina local del PNUD. Posteriormente, estos pagos tenían que ser regularizados mediante la STR, que es la solicitud de transferencia de recursos. Ha prestado declaración también en este juicio, señores miembros, quien fuera ministro de Hacienda, el señor James Spalding, quien en líneas generales se ratificó de los términos de la denuncia que ingresó también como documento y expresó que le había sido comunicada una situación generada ante el viceministerio de ese entonces, el señor José Bundner Limprich, en donde se había dispuesto la realización de una auditoría general, perdón, una auditoría interna, tarea que también que prestó el señor Rafael Vera Legal, quien también explicó y compareció ante esta audiencia y se ratificó en el contenido general de lo que fue el informe de su gestión, de la auditoría, que en realidad eran varios informes, ampliaciones. Este informe de auditoría interna ha ingresado a este juicio a través de su lectura, como asimismo las denuncias correspondientes, todos estos documentos que forman parte del caudal probatorio que han sido desarrolladas a lo largo de estas audiencias de juicio. Voy a referirme, fueron detectadas en la auditoría a 8 operaciones que desembocaron en el desvío de fondo a una cuenta particular, a la cuenta del señor Marcelo Arévalos Betancur, que ocasionó en general un perjuicio de $1.209.794 americanos. No obstante, señores miembros, conviene aclarar que por el transcurso del tiempo, el Ministerio Público le atribuye al señor 6 operaciones. Y voy a detallar y voy a permitirme leer los datos concretos, porque todos estos documentos también ingresaron a través de su lectura. La primera fue la generada por una solicitud de transferencia de recursos identificada como número 032/97, suscrita por el primer viceministro, el señor José Ernesto Bundner, quien era viceministro de Economía e Integración, y Gustavo Cristaldo, quien era titular de Administración y Finanzas,
firmaba, una vez más recordemos, firmaba en carácter de titular de Administración y Finanzas, y como secretario general tenía a su disposición todos los formularios. En la misma figura el monto que debía ser acreditado en la cuenta de Marcelo Arévalos Betancourt, y ya en esa misma solicitud de transferencia de recursos, señores miembros, figuraba como cuenta destinataria la cuenta abierta en el Citibank a nombre del señor Marcelo Arévalos Betancourt. El monto era de $106.800 americanos en aquel entonces. El concepto se podía leer o se puede leer en el documento: pago de honorarios a la firma GIS Consultores International Law, presupuesto y contabilidad pública, clave capacitación internacional. Eso es lo que se lee inserto en el documento referido al concepto. Tal solicitud de recursos se genera, con esa solicitud se genera una nota en la Dirección General del Tesoro, a través de la cual se solicita la transferencia del equivalente de la cuenta 608 a las 525. Por nota posterior del director del Tesoro y el jefe de Departamento de Informática, solicitan al director del Departamento de Crédito y Cuentas Públicas del Banco Central del Paraguay la transferencia del monto de la cuenta 525 a la cuenta de Marcelo Arévalos Betancourt, abierta en el Citibank, en concepto de honorarios según lo establecido en el marco del subprograma Fortalecimiento Institucional. La segunda operación causa un perjuicio de $106.800 americanos. Esta segunda operación tiene un monto idéntico a la primera que hemos hecho referencia, pero tiene una identificación distinta. La STR lleva el número 026/98, suscripta también en el primer periodo de tiempo por el señor José Ernesto Butner y Gustavo Cristaldo, donde también se lee que el monto debía ser transferido a la cuenta del señor Marcelo Arévalos Betancourt en el Citibank, abierta con el número 5-029-737-004. El pago, recordemos, era el supuesto pago en carácter de consultores internacionales a la firma GIS. Luego el director del Tesoro, Arnaldo Morales, y Hugo Renan Ayala, jefe del Departamento de Operaciones, autorizan al DCP transferir de la cuenta 525 a la cuenta del señor Marcelo Arévalos Betancourt, abierta en el Citibank. Una tercera operación causó un perjuicio patrimonial de $109.180 americanos, generada por la solicitud de transferencia de recursos que lleva la identificación el número 063/98, suscripta por el señor José Ernesto Butner, viceministro de Economía y Integración, y el señor Gustavo Cristaldo en carácter de titular de Administración y Finanzas. En la STR, también como en las anteriores, vemos el monto que tiene que ser acreditado a la cuenta particular del señor Marcelo Arévalos, y luego se generan las distintas notas en la Dirección General de Tesoro, donde se autoriza la transferencia finalmente a la cuenta del señor Marcelo Arévalos Betancourt a través del Banco Central del Paraguay. Una cuarta operación, señores miembros, causó un perjuicio de $212.296 americanos. Para ello, se generó una STR que lleva la identificación de 025/98, suscrita ya por el siguiente viceministro, refiriéndonos al señor Pacielo, Aníbal Fernando Pacielo, en carácter de viceministro, y el señor Gustavo Cristaldo como titular de Administración y Finanzas. En la STR, según hemos visto, ingresó a este juicio, se puede leer también que el monto tenía que ser acreditado en la cuenta particular del señor Marcelo Arévalos Betancourt, y el concepto era la revisión del proyecto PAR 94. Luego se generaban, como en los casos anteriores, las distintas notas dentro de la Dirección General de Tesoro
para que finalmente de la cuenta 525 sea transferida a la cuenta del señor Marcelo Arévalos Betancur. Señores miembros, todos estos datos insertos eran completados por el señor Gustavo Enrique Cristaldo, según todos los testigos que vinieron a prestar declaración testifical en este juicio. Existió una quinta operación que ocasionó un perjuicio de $167.000 americanos, generada por una STR 20182, firmada por el señor Aníbal Fernando Pacielo y como titular de Administración de Finanzas, el señor Gustavo Cristaldo, siendo el concepto, según se puede leer y se exhibió en este documento y ha sido leído en varias oportunidades y exhibido a varios testigos, el concepto era para financiar la elaboración y ejecución del plan económico del Gobierno Nacional, ejecutada por el Ministerio de Industria y Comercio y la Subsecretaría de Economía e Integración, con la asistencia del PNUD, autorizado por resolución, obligación de transferencia 198, de fecha 18 de diciembre de 1999. Cuenta corriente de destino 933010/4, Ministerio de Hacienda. En este caso, señores miembros, se libró un cheque por el monto citado en guaraníes, cargo Banco Nacional de Fomento, cheque que lleva el número 806-9729, cuenta corriente del Ministerio de Hacienda, Unidad Técnica, Programa Apoyo Sectorial, suscrita por los señores Aníbal Fernando Pacielo y Carvalho Spalding. Ese documento, señores miembros, en el anverso lleva la firma de estas dos personas que cité, pero en el reverso está suscrita por el señor Gustavo Enrique Cristaldo. Y para el efecto colocó un sello del Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y otro personal en su carácter de secretario general. Al endosar los cheques, coloca la cuenta de destino, que es la cuenta número 5029737/004, Banco Citibank, y fue recibido por ese banco y acreditado finalmente a la cuenta del señor Marcelo Arévalos Betancur, funcionario auxiliar a su cargo. Y por último nos referimos a la sexta operación, que causó un perjuicio patrimonial de $331.932 americanos. Se generó una solicitud de transferencia de recursos identificada con el número 20330, firmada por el señor Aníbal Fernando Pacielo y Gustavo Cristaldo. Según se lee ese documento y fue exhibido en esta audiencia, financiar el programa de modernización de la estructura tributaria del Paraguay a ser ejecutada por la asesoría del Gabinete del Ministerio de Hacienda, autorizado por resolución 2374. Obligación de transferencia 191 a la fecha 23 de noviembre de 1999. También en este caso se libró un cheque por el monto en guaraníes de 1.100.023.080. Cargo Banco Nacional de Fomento, cheque 806-9730, cuenta corriente del Ministerio de Hacienda y está firmada en el anverso por los autorizados, quienes eran el señor Aníbal Pacielo y el señor Carvalho Spalding. Pero, como en el caso que cité con anterioridad, estaba endosado por el señor Gustavo Cristaldo, quien, para confundir a quien recepcionaba ese cheque, colocó el sello de Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda y otro personal como secretario general. O sea, llevaba dos sellos oficiales el reverso de ese cheque. Al endosar de puño y letra, señores, de puño y letra, que también fue verificado la autenticidad de estos documentos a través de una pericia, indicó depositar a la cuenta referida en el Citibank, abierta a nombre de su empleado, el señor Marcelo Arévalos. Todo este dinero fue desviado a la cuenta del funcionario Marcelo Arévalos Betancur. Este dinero era propiedad del Estado paraguayo
proveniente de un crédito internacional obtenido con la finalidad del fortalecimiento de una cartera del Ministerio de Hacienda. Independientemente de la mala utilización de dichos fondos, la deuda para el Estado paraguayo ha surgido con la entidad prestamista que es el BID. El caudal probatorio que se ha producido en esta audiencia corroboran las circunstancias mencionadas, y me refiero no solamente a los documentos que fueron exhibidos y explicados, sino también esto concuerda con todas las declaraciones que se produjeron en esta audiencia. Ya hemos hecho referencia a que el señor Gustavo Cristaldo era directamente la persona que generaba y controlaba, de acuerdo a sus funciones, las transferencias de recursos, que llevaba el que él suscribía, completaba los datos y firmaba en carácter de titular de Administración y Finanzas, y que todo ese control de la documentación respaldatoria eran de su responsabilidad. Eso fue afirmado por el señor Aníbal Fernando Paciello y luego firmaba el titular del viceministerio. En este punto hay que concatenar esta parte con lo declarado, señores miembros, por el señor Marcelo Arévalos Betancourt, quien acudió a esta audiencia en carácter de testigo, a cuya cuenta iban a parar todas estas sumas de dinero a las cuales hemos hecho referencia y que generaron un perjuicio patrimonial para el Estado paraguayo. Marcelo Arévalos Betancourt prestó declaración ante esta audiencia y dijo que estaba a cargo, dijo que estaba en relación de dependencia con el señor Gustavo Cristaldo, que él era una especie de secretario y auxiliar. Sus funciones se limitaban a completar planillas de Excel y de gestiones de llevar y traer documentos. Y al tiempo que ocurrieron los hechos, señores miembros, él mismo tenía tan solo entre 20 y 21 años de edad. Ha ingresado también el legajo de este funcionario al caudal probatorio de esta audiencia. Expresó el señor Marcelo Arévalos que su jefe, el señor Gustavo Cristaldo, le pidió la utilización de la cuenta. Y eso, señores miembros, eso fue lo que exactamente dijo el señor Marcelo Arévalos en esta audiencia. Y en este sentido, él también mencionó que se había utilizado su cuenta en aproximadamente 5 ocasiones, que había recibido 5 depósitos. Como les dije, o como ya había mencionado, su función tenía 20 o 21 años de edad. Estaba a cargo del señor Gustavo Cristaldo y su función era hacer planillas y ser ordenanza. Eso fue lo que declaró el testigo en esta audiencia. Dijo que el señor Cristaldo le había pedido la utilización de su cuenta y que una vez que recibía los depósitos en el banco, retiraba personalmente con el hoy acusado, el señor Gustavo Enrique Cristaldo, retiraban el dinero de manera personal. Y que finalmente quien se quedaba con ese dinero era el hoy acusado, el señor Gustavo Enrique Cristaldo. Coincidente con esta declaración es el documento reproducido en este juicio, consistente en el informe de operaciones efectuadas por el señor Gustavo Cristaldo a partir de los depósitos realizados en cuentas abiertas a nombre de Gustavo Enrique Cristaldo y Marcelo Arévalos Betancourt, tanto en el Banco Nacional de Fomento como en el ADN y en el Citibank. Este informe fue elaborado por la Dirección de Análisis Financiero de CEPRELAR y esto concuerda o tuvo como base toda la documentación refiriéndonos a los extractos bancarios. Estos extractos bancarios también ingresaron a esta audiencia en carácter de pruebas. El informe fue suscrito por 2 personas, una de ellas quien compareció a prestar declaración. Nos referimos al señor Carlos Lescano y al licenciado Carlos Faraldo en la Unidad de Análisis Financiero de la CEPRELAR.
En la cuenta abierta en el Citibank por parte del señor Marcelo Arévalos de Betancourt, los depósitos mencionados como inusuales realizados en la cuenta de ahorro fueron retirados en efectivo o a través de cheque de gerencia del banco Citibank por el titular de la cuenta, el señor Marcelo Arévalos Betancourt, quien dijo, señores miembros, que él iba acompañado del acusado Gustavo Enrique Cristaldo y que él había solicitado la utilización de su cuenta. Esta salida del dinero también está corroborado por los cheques de gerencia que fueron leídos en la última audiencia, donde figura, donde se corrobora la salida de ese dinero. No solo se hizo el análisis de la cuenta del señor Marcelo Arévalos, a donde fueron a parar todos estos depósitos que fueron detectados en una auditoría, sino también fueron analizadas las cuentas del señor Gustavo Cristaldo en el Banco Nacional de Fomento. Según ese informe, figuran montos millonarios, señores miembros, que luego son retirados por el titular de la cuenta, el señor Gustavo Cristaldo. Fue examinado las operaciones inusuales en el informe de la cuenta del señor Marcelo Arévalos y también de las dos cuentas del señor Gustavo Cristaldo. Estos extractos también ingresaron al caudal probatorio en esta audiencia. El licenciado Faraldo, quien le cupo la tarea de realizar el análisis, prestó declaración y dio una aplicación acabada del informe de referencia y dijo que en las cuentas se hacían esos depósitos por sumas importantes que no tenían justificación alguna, no tenía documentación respaldatoria y que permanecían, señores miembros, por un lapso muy corto de tiempo y que luego eran retirados por cheques de gerencia o en efectivo, al portador o en efectivo por los titulares, tanto el señor Gustavo Cristaldo como el señor Marcelo Arévalos Betancourt. Recordemos, señores miembros, una vez más, que el señor Marcelo Arévalos dijo que su jefe le pidió la utilización de su cuenta y que una vez que se hacían los depósitos, en un lapso muy breve de tiempo, 1 o 2 días, retiraba el dinero en compañía del acusado y a él se lo entregaba, según lo dicho en este juicio. El señor Marcelo Arévalos, a esta altura, para el Ministerio Público, merece absoluta credibilidad porque en un tiempo pasado él había sido condenado. Entonces, eso lo habilita a prestar una declaración conforme a lo que serían las reglas de la declaración testifical, con la obligación de decir la verdad. Y a estas alturas ya no habría interés en no darle mérito a lo que el señor Marcelo Arévalos expuso en esta audiencia. En cuanto a la autenticidad, ahora vamos a pasar a la autenticidad de los documentos que generaban las transferencias de recursos, consistentes en la solicitud de transferencias de recursos, así también como aquellos cheques que hemos referido en las dos últimas operaciones que habían sido endosadas por el señor Gustavo Cristaldo, refiriéndonos a aquellos cheques de la cuenta abierta en el Banco Nacional de Fomento. No existe duda alguna, porque fueron objeto de una pericia documentológica por parte del perito Miguel Lemir, con vasta experiencia, suficientemente acreditado no solamente en este juicio, sino en otros, en su carácter de experto. Concurrió a esta audiencia y explicó técnicamente el alcance del contenido de ese informe, que ingresó a este juicio como prueba documental. Todas las firmas obrantes en los documentos que se tuvieron como dubitados, llámese todas aquellas transferencias de recursos donde figuraba el desvío de fondo a la cuenta del señor Marcelo Arévalos Betancourt, como asimismo los cheques que se tuvo como documentos dubitados, son auténticos, es decir, pertenecen a quienes figuran como su autor. Tanto a los señores Gustavo Cristaldo en cuanto al endoso de esos cheques y también en cuanto a su suscripción en carácter de
titular de Administración y Finanzas de la solicitud de transferencia de recursos. Todos, señores miembros, le corresponden a su puño y letra. De modo que no hay duda alguna que él no solamente suscribió esos documentos para generar el desvío de fondos a una cuenta particular, sino también se quedó con todos los montos, según la declaración del señor Marcelo Arévalos. También hay que hacer una mención de otra de las pruebas que fueron desarrolladas en este juicio, y nos referimos al examen especial practicado por la Contraloría General de la República. Con respecto, el objeto fue el proyecto PAR 94/006. Del mismo informe se totaliza unos desembolsos que ascienden a la suma de $1.210.192 americanos, correspondientes serían guaraníes a 3.472.774 millones de guaraníes. Todos estos fueron desviados a la cuenta particular del señor Marcelo Arévalos, abierta en el Banco Citibank. Ese informe fue suscrito por quienes lo elaboraron y han comparecido tres de los analistas a prestar declaración, específicamente los señores Carlos Benítez, Lucila Troche y Alberto Riquelme. Todos en general se ratificaron del contenido de ese examen, pero quien dio una aplicación acabada y pormenorizada fue el auditor, el señor Alberto Riquelme, señores miembros, quien dijo que en nada era normal la utilización de cuentas particulares y que el señor Gustavo Cristaldo, como firmante de la solicitud de transferencia de recursos y como endosante de los cheques, tiene una evidente participación en todo lo que es el procedimiento administrativo. Y esa porción, esa afirmación, justamente dijo antes de la pregunta de la defensa. En cuanto a la responsabilidad, lo que nos ocupa es determinante, dijo el señor Riquelme, el haber firmado la solicitud de transferencia de recursos, todas que desembocaron en el desvío a una cuenta particular. Destacamos también, señores miembros, otra prueba desarrollada en esta audiencia, y me refiero al informe pericial contable practicado por la perito, la licenciada María Graciela Álvarez, con vasta experiencia también. Ella dio breve referencia de lo que es su preparación y técnicamente dio una explicación acabada del contenido del informe de la pericia contable, que fue leída también en esta audiencia. Explicó que todos los procedimientos administrativos realizados, y en el informe encontramos la dinámica utilizada en cada una de las operaciones que resultaron finalmente en transferencia de recursos a una cuenta particular, cuenta del señor Marcelo Arévalos Betancur. Se lee en su informe que se puede observar que describe que conforme al manual de funciones de la Subsecretaría de Estado e Integración del Ministerio de Hacienda, en el proceso de la elaboración de la solicitud de transferencias de recursos, se inicia con la entidad solicitante, en este caso el viceministerio correspondiente, y recae, señores miembros, la responsabilidad de la elaboración y la correcta utilización de los recursos directamente en el director administrativo y el contador. Y en este caso, recordemos quién firmaba en ese carácter de titular de Administración y Finanzas, el señor Gustavo Enrique Cristaldo. La firma que tanto el director nacional del proyecto, el viceministro, debe plasmar al pie del documento, certifican, según este manual, señores miembros, que se ha tenido a la vista toda la documentación de soporte, la clase de registro y la clase de gasto en la que se necesita para el caso particular. De modo que de ahí viene la obligación legal del hoy acusado, sustentado en este manual de funciones. Esa función del correcto llenado
la verificación de la documentación respaldatoria, ¿recaía en quién, señores miembros? Recaía en la persona que estuvo por espacio de más de 12 o 13 años rebelde ante la justicia, con orden de captura internacional. Recaía en esta persona. Y recordemos, él firmaba como titular de la Dirección de Administración y Finanzas, de modo que no cabe duda alguna en su responsabilidad, en toda la función descripta, como asimismo a todo lo que hemos descrito en cuanto a los desvíos de fondos a esa cuenta particular. Siguiendo con la pericia contable, ya me referí al manual de funciones. Conforme al procedimiento establecido por el documento del proyecto, el marco del proyecto, que recordemos lleva la firma de un acuerdo por ley entre Paraguay y Naciones Unidas. Según el documento del proyecto, los fondos para su utilización debían ser depositados en el banco designado por el PNUD. Y todos los pagos debían realizarse por esa vía. Y ha resultado totalmente irregular, anormal, que la acreditación fuera a una cuenta particular. Eso no es lo que establece el documento del proyecto. Marcelo Arévalo, señores miembros, era un funcionario de menor rango del Ministerio de Hacienda y estaba a cargo del señor Gustavo Cristaldo. Tenía tan solo entre 20 y 21 años, según su propia manifestación, era auxiliar ordenanza y su función se limitaba a completar planillas de Excel. No dejamos de poner de resalto que todos los cheques cargo Banco Nacional de Fomento que fueron elaborados por los montos que figuraban en los mismos resulta totalmente fuera de establecido en los documentos del proyecto. Esto está totalmente irregular según el informe de pericia correspondiente. Los montos de esos cheques, que fueron 553.053.766 y de 1.110.023.080, y estos cheques estaban endosados por quien no estaba autorizado para hacerlo. Quienes tenían que endosar eran los autorizantes. Y el señor Gustavo Cristaldo, para confundir al banco, endosaba los cheques y colocaba su sello sello oficial del proyecto y también en su carácter de secretario general. Y de su puño y letra, verificado por la pericia contable, iban a parar a la cuenta consignada que tenía que ser depositada a la cuenta abierta de su empleado, el señor Marcelo Arévalo Betancourt, de la persona que se encontraba a su cargo. Finalmente, los desvíos a una cuenta particular totalizaron una suma equivalente a 3.472.745.758, habiéndose pasado por todos los controles pertinentes, sin que las autoridades intervinientes hayan advertido la situación, sino que esto se conoció luego de que haya estallado públicamente otra noticia de características similares ocurrido en la Secretaría de la Reforma. Cuando ocurrió esa noticia, vino a declarar el señor Aníbal Fernando Pacielo. Cuando ocurrió esa noticia, y también lo refirió el señor James Spalding, cuando ocurre la situación dentro de lo que sería la Secretaría de la Reforma, ellos se percatan de que el señor Gustavo Cristaldo era un funcionario que pertenecía originariamente al Ministerio de Hacienda y que estaba comisionado a la Secretaría de la Reforma, y que también se ocupaba de los proyectos de Naciones Unidas. O sea, tenían las mismas funciones que fue luego a cumplir a otra institución por comisión. Esto generó la alerta y entonces allí fue que se dispuso la realización de la auditoría interna. Recién ahí se pudo percatar
el Ministerio de Hacienda de la situación y luego se formuló la denuncia correspondiente y generó la actividad del Ministerio Público hasta esta audiencia en donde estamos sosteniendo que todos los hechos que le atribuimos al señor Gustavo Cristaldo han sido probados en su totalidad. Vamos ahora brevemente a hacer un análisis jurídico respecto a los hechos probados. En atención a los elementos probatorios producidos en esta audiencia de juicio oral y público, esta representación sostiene, concluye, que la conducta del acusado responde a los tipos penales previstos en el artículo 192, inciso primero, y 187, inciso primero, todos en concordancia con el 29 y el 70 del Código Penal, en carácter de autor. Se dan todos los elementos objetivos y subjetivos, me refiero a la tipicidad de estos artículos. En primer lugar, voy a mencionar el primer análisis que se referiría a lo que sería la lesión de confianza. Cabe señalar que el señor Gustavo Enrique Cristaldo posee, señores miembros, sin lugar a duda, conforme a todo lo que hemos explicado, al contenido del manual de funciones, a lo que declararon los testigos, cualidad especial requerida de ser garante del patrimonio. Y esa conclusión llegamos después de haber analizado que él mismo suscribía en carácter de titular de Administración de Finanzas todas las transferencias de recursos, conjuntamente con el viceministro de Economía e Integración. Él era el encargado de elaborar y controlar el correcto llenado de esos documentos, como asimismo la documentación respaldatoria, según hemos referido en la pericia contable, el manual de funciones. La firma al pie del documento era una especie de certificación que se había controlado la documentación respaldatoria, y eso estaba a cargo del señor Cristaldo. Dentro de lo que es su función principal de garantizar que las solicitudes sean correctas, causó varios desvíos de fondos que ocasionaron un perjuicio patrimonial para el Estado. Y me refiero a las sumas que hemos descrito en las 6 operaciones que el Ministerio Público hizo referencia, ya que esos documentos debían ser transferidos supuestamente, señores miembros, para pagar estudios, investigaciones, requerimientos del proyecto PAR 94 en concepto de honorarios, de consultores, pero en realidad fueron a parar a una cuenta particular, porque estos documentos pasaron por todos y cada uno de los filtros sin que las autoridades se percatan de que la cuenta a la que debía ser transferida era una cuenta particular de un funcionario de rango inferior, según corroborado también por el documento legajo del funcionario del Ministerio de Hacienda. En este caso, un secretario de la Administración, Gustavo Enrique Cristaldo. Recordemos en este punto que la solicitud de transferencia de recursos, para aclarar bien al tribunal, son las 6 operaciones que hemos descrito y que se encuentran identificados los montos en los números 032/97, 026/98, 063/98, 025/99 y la STR 201/62 de fecha 27 de diciembre de 1999. En todas estas transferencias se hace posible el desvío de los desvíos de dinero por los montos en ellos insertos, en los documentos insertos que ingresaron a este juicio. Dentro del patrimonio del Estado sale dinero, pero no se presta servicio que amerite el pago alguno del señor Marcelo Arévalos, ni en carácter de regulación de honorarios, ni sea que fuere para los fines provenientes del proyecto, porque en muchos casos hemos visto en los informes que los pagos eran duplicados, eran repetidos. Esos procedimientos eran fuera luego de lo que establecían los documentos de proyecto. Entonces, sale dinero del Estado y no entra nada a cambio.
el perjuicio es exactamente idéntico a lo que figuran en esa solicitud de transferencia de recursos. Con esto se da toda la tipicidad objetiva prevista en el artículo 192, inciso primero del Código Penal en carácter de autor. Con relación a la parte subjetiva, el acusado conocía como seguro y anhelaba todos los requisitos del tipo objetivo a los que hemos hecho referencia. Su calidad de garante, que era una obligación principal, la existencia del perjuicio patrimonial dentro de lo que era el ámbito que se le había confiado, según el artículo 192. Entonces, en lo que respecta a estas 6 transferencias, estos hechos, se dan todas las circunstancias típicas en la parte subjetiva y objetiva y subjetiva de lo que previsto en el artículo 192, inciso primero del Código Penal. Ahora bien, me voy a referir al tipo penal de estafa. Gustavo Enrique Cristaldo insertaba, señores miembros, datos falsos en los reversos de 2 cheques. Esos 2 cheques que fueron suscritos por los autorizados en el Banco Nacional de Fomento. ¿Y dónde insertaba, señores miembros? Al reverso de esos documentos. En esa parte del documento, al reverso, el señor Gustavo Cristaldo, de puño y letra, consignaba que debían ser depositados a una cuenta particular, la cuenta abierta en el Citibank del señor Marcelo Arévalos. Firmaba el acusado, firmaba en carácter de endosante, como secretario general del viceministro de Economía e Integración, y colocaba 2 sellos, con lo que se da una declaración falsa, teniendo en cuenta que Gustavo Cristaldo no era el autorizado para endosar o para girar contra esa cuenta, y con ello posibilita el desvío de fondos que no corresponde de acuerdo a los fines del proyecto. Con ello se causa un error en quien recepciona el cheque y dispone de los fondos equivalentes a las sumas de dinero de esos cheques: 553.053.766 y 1.100.223.080 guaraníes. Habiendo los mismos, me refiero a los cajeros, dispuestos sobre los fondos de esa cuenta, causando un perjuicio para el Ministerio de Hacienda, porque nada se debía al señor Marcelo Arévalos Betancourt. En cuanto al elemento subjetivo, tenemos que el acusado ha obrado con dolo directo de primer grado. No cabe duda de que él se representaba como seguro y anhelaba todos los elementos del tipo objetivo del hecho punible de estafa. Recordándonos quien recepciona la declaración falsa, en este caso es el cajero del banco. Finalmente, la conducta respecto al tipo de estafa, además del dolo de hecho, tiene un elemento subjetivo adicional, que en este caso es la intención de obtener un beneficio patrimonial indebido, que en este caso no solamente se puede afirmar sin lugar a dudas que el señor realizó esa conducta para obtener ese beneficio, y efectivamente lo obtuvo de acuerdo a las manifestaciones del señor Marcelo Arévalos Betancourt. Si nada temía, ¿por qué entonces nos preguntamos tantos años de rebeldía? Estas acciones típicas no están amparadas por cauta de justificación, tampoco de estado de necesidad justificante, ni el cumplimiento del deber o el ejercicio legítimo de los derechos. Gustavo Cristaldo era un funcionario antiguo del Ministerio de Hacienda, con vasta experiencia en administración de proyectos, conocía la antejuricidad de sus conductas y era capaz de determinarse conforme a esa noción. Era un ciudadano adulto, no sufría trastorno mental alguno, ni se vislumbra que haya actuado bajo un error inevitable ni evitable acerca de la antijuridicidad de su conducta. Por estas las consideraciones se deduce que Gustavo Enrique Cristaldo tenía la posibilidad de determinarse conforme a la norma y no lo hizo, señores miembros.
El acusado no puede beneficiarse con la exhibición de la pena regulada en el 24 por exceso por confusión o terror, porque ha sido respectivamente el autor de los hechos, sin que estaba parado en legítima defensa ni en estado de necesidad justificante. Tampoco puede beneficiarse con la pena regulada en el artículo 25, inexigibilidad de otra conducta, puesto que no ha existido peligro presente para su vida, para su integridad física o libertad, que intentaran desviar mediante su conducta típica. La exhibición de la pena regulada por el artículo 28, desistimiento y arrepentimiento, en ningún momento desistió voluntariamente, tampoco impidió la producción del resultado antes de la consumación de los tipos legales. Por tanto, no existen causas de exhibición de la pena, ni los tipos legales aludidos requieren la configuración de condiciones objetivas de punibilidad, por lo que concluimos que las conductas atribuidas al señor Gustavo Enrique Cristaldo son típicas, antijurídicas, reprochables y punibles. Cumple todos y cada uno de los presupuestos de punibilidad a los que hemos hecho referencia, conforme al siguiente detalle. Ahora me voy a centralizar en el examen de punibilidad. La calificación, recordemos, es la prevista en el artículo 192, inciso primero, y 87, inciso primero, en calidad de autor, en concordancia con el 29 y 70 del Código Penal, porque en este caso se arma de vuelta un marco distinto. Corresponde entonces la valoración respecto a la medición de la pena, en atención a la gravedad del reproche y a los efectos de la pena en la vida del autor. El marco penal aplicable con respecto a la gravedad es un elemento cuantitativo determinante para la medición de la pena y surge de la valoración conjunta del hecho, de la conducta del participante y del bien jurídico tutelado, que en este caso es el patrimonio del Estado paraguayo. El marco penal aplicable al acusado por el concurso de estos hechos punibles serían de 6 meses a 7 años y medio por aplicación del artículo 70 del Código Penal. En este sentido, tenemos que hacer la apreciación de las bases de medición de la pena establecidas en el artículo 65 del Código Penal. Respecto a los móviles y la finalidad de la conducta, si bien las conductas probadas en juicio estuvieron motivadas por el lucro personal del acusado, este elemento no puede ser valorado en este punto, puesto que forma parte de la tipicidad. Entonces no le damos un valor neutro, ni a favor ni en contra. En cuanto a la forma de la realización y medios empleados, señores miembros, se considera en este caso un agravante. La conducta fue realizada con un planeamiento previo. Los medios utilizados fueron documentos oficiales, solicitud de transferencia de recursos que estaban a su disposición. Y también, cuando llegaba a sus manos los cheques, endosarlos. En cuanto a la intensidad de la energía criminal, se considera también, señores miembros, en forma neutra. Por la naturaleza de los hechos punibles cometidos, no son delitos violentos, ni la estafa ni la lesión de confianza. La importancia de los deberes infringidos en cuanto al tipo de estafa, en este caso se puede valorar negativamente la conducta del funcionario en su contra, puesto que es un hecho que va en contra del perjuicio del Estado paraguayo. En cuanto a la relevancia, pertenece el dinero al Estado paraguayo, es un dinero del pueblo paraguayo. En cuanto a las consecuencias reprochables del hecho, como consecuencia adicional, se puede mencionar el descrédito a la probidad y a la transparencia en cuanto a la administración de la cosa pública, lo que hace que valoremos en contra del señor. En cuanto a las condiciones personales, el acusado era un antiguo funcionario del Ministerio de Hacienda con vasta experiencia y le era más exigible la conducta, adecuar su conducta respecto a la norma. En cuanto a la vida anterior del autor, al no existir otras circunstancias relevantes, podemos tomar como atenuante. En cuanto a la conducta posterior del hecho, tenemos que una vez iniciado el proceso, una vez que fuera imputado, el mismo
permaneció rebelde por muchos años, señores miembros. Esto debe ser necesariamente valorado en su contra. No puede ser tomado como un atenuante, sino que debe ser valorado en su contra. Tantos años de clandestinidad y rebeldía. Y no solamente eso, sino también el ejercicio abusivo del derecho, por lo que estamos llegando recién a esta instancia, a una audiencia de juicio oral y público. Esto debe ser valorado negativamente o en su contra, en contra del acusado. En base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, el Ministerio Público, señores miembros, solicita al tribunal que declare la punibilidad del acusado Gustavo Enrique Cristaldo por haberse dado todos los presupuestos de punibilidad y finalmente, conforme a la valoración objetiva de lo mencionado precedentemente en el artículo 65, el Ministerio Público solicita a este tribunal de sentencia la aplicación de una pena privativa de libertad de 6 años y medio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, respetados miembros del tribunal. Esta defensa, antes de iniciar, también quiere agradecer la presencia de los representantes de la sociedad, que para nosotros también es una garantía en el juicio. En primer término, señor presidente y miembros del tribunal, quiero advertir que esta defensa no fue advertido, valga la redundancia, de la ampliación de la acusación. Esta acusación, o del cambio de calificación, esta acusación versaba sobre lesión de confianza y apropiación, artículo 160, inciso segundo, y finalmente la representante del Ministerio Público refiere que ha aprobado los hechos de lesión de confianza y estafa, inciso primero, por lo que consideramos que no puede ser un desistimiento en cuanto a lo que es la apropiación, artículo 160, inciso segundo, y no puede ser considerado la figura de la estafa. También en cuanto a la conducta, se tiene que tener en cuenta que el Código Penal vigente fue promulgado, o entró, mejor dicho, entró a regir el 27 de noviembre de 1998. Por tanto, de las 4 operaciones señaladas por la Fiscalía, solamente las 2 últimas entran en la esfera de esta legislación. Y haciendo lo primero que tenemos que señalar, refiriéndonos al hecho de lesión de confianza, antes de mencionar, es que no se ha reunido un elemento objetivo que debe ser planteado de manera precisa, un elemento material que exige el artículo 192, que se refiere, y voy a dar lectura, el que en base a una ley, a una resolución administrativa o a un contrato, señala de una resolución o de una ley debe surgir la posición de garante, el cual manifiesta la Fiscalía. La Fiscalía ni siquiera arrimó un documento que demuestre que el señor Gustavo Cristaldo, ninguna resolución, ninguna designación, ni siquiera de funcionario del Ministerio de Hacienda. Sí, sabemos que lo es por las funciones, pero se requiere, exige esa condición objetiva de una resolución que no existió. Lo que sí planteó, ni siquiera el legajo. Lo que se trajo en el juicio es el legajo del señor Betancourt, que
decía que dependía de la Dirección de Política Fiscal, ni siquiera de lo que la misma atribuye al señor Gustavo Cristaldo. Todo el relato de la Fiscalía se basó en suposiciones. No se ha señalado, porque sabemos que el ejercicio de la función administrativa está dentro de lo que se llama también dentro del ámbito del derecho público, y en su relato, que se basó en ejercicios administrativos comunes, como preparar documentación, quien preparó, no ha señalado ninguna norma, ninguna resolución, ninguna que haya sido violada dentro de lo que fue el ejercicio de esas funciones. Porque, señores miembros del tribunal, nosotros tenemos que, desde luego, retrotraernos a 20 años atrás y analizar los hechos en base a la reglamentación existente en aquel momento. Porque las pericias, los informes periciales se realizaron en el año 2003 y no podemos hacer preguntas en base a qué normativa existen hoy. Tenemos que hacernos preguntas en base a qué tipo de normativas existían en el momento de la conducta que está siendo analizada en este momento en este juicio oral. La Ley de Administración Financiera es del año 1999. Se refería a un procedimiento, a una manual de funciones que fue aprobado el 31 de enero de 1999. Perdón, 31 de diciembre de 1999. Y todo eso está, 31 de diciembre de 1999, todo eso está siendo agregado. Pero no podemos avanzar porque acá hay un elemento objetivo que exige de manera taxativa la tipificación de la conducta en el artículo 192, que señala claramente, y esta defensa no tiene ninguna duda, que no existe ninguna resolución. La verdad de las cosas es que el señor Gustavo Cristaldo nunca fue nombrado director administrativo. Y como señalan los informes de la Contraloría, y voy a leer esta parte para que sea textual, el punto 441 de ese informe que se leyó, cabe destacar que la solicitud de transferencia de fondos al Banco Central, firmada por los titulares de la Subsecretaría de Estado de Economía e Integración, que a la vez ejercían el cargo de director nacional del proyecto, establece en forma expresa: solicitamos una transferencia de acuerdo con los datos que se consignan más abajo, asumiendo total e incondicional responsabilidad por la exactitud de los mismos. Los que eran garantes eran los ordenadores de gastos, es decir, el señor Paciello, que fue investigado y que no recibió ninguna sanción. Así como se dice que se puede confiar en lo que vino a decir Arévalo Betancourt, ¿cómo vamos a confiar con el primer testigo que venía todos los días a primera hora, cada vez que se fue convocado, que tenía un interés, porque él mismo realmente, a pesar del tiempo, era el que tenía la mayor obligación, era el garante de los fondos, no un funcionario de tercera línea como era el señor Cristaldo, como se quiere aparecer ahora, que elaboraba como si fuera sin ningún control. Después voy a ir señalando en forma clara. Por tanto, reitero, no podemos seguir hablando cuando falta un elemento objetivo, claro, no existe en el expediente, nunca fue, no existe en el mundo jurídico, resolución, norma, ley o contrato que le dé esa posición al señor Gustavo Enrique Cristaldo. Se habla mucho de desvío, que realmente es una expresión no tipificada, pero sin embargo, señores miembros del tribunal, la cuenta de Marcelo Arévalo Betancourt
al cual tanto se hace mención, era una cuenta oficialmente abierta y reconocida por la Dirección del Tesoro. Porque en aquella época no existía, indistintamente por la ley 374/53, que era la normativa que regía en ese momento, podía indistintamente habilitarse cuentas o autorizarse cuentas, no hacía distinción entre banco público y privado, solamente decía en la banca. Y esa autorización por esa ley lo hacía la Dirección del Tesoro, el director del Tesoro que vino acá a testificar, el señor Arnaldo Morales. Y porque me es imposible recordar la descripción de la nota, voy a decir que en 1996, es importante recordar como un antecedente, fue habilitado oficialmente esa cuenta a pedido del señor Buchner, que era en ese momento viceministro, como lo señaló la representante del Ministerio Público. Por nota SSEI número 185 de fecha 28 de marzo de 1996, el viceministro de Economía y director nacional del proyecto PAR 94006, José Buchner, informa al viceministro de Administración Financiera del cambio de cuenta para ese proyecto, según nota SSEI número 186 del 28 de marzo, adjunta a la misma, la nota 185, donde señala la cuenta número 5-029-737-004 de Marcelo Arévalo Betancourt, una cuenta privada. Esta es autorizada por nota NDGT número 331/D de fecha 29 de marzo de 1996, en la cual se comunica al BCP la habilitación de esa cuenta, suscrito por el director general del Tesoro, quien estaba habilitado, Arnaldo Morales, por la ley que he señalado anteriormente. Era el único facultado a habilitar esas cuentas, quien en su declaración testifical señaló que en aquella época, por mi anotación ahí, él vino, hizo una declaración testifical y consultado por la propia Fiscalía si era normal, había señalado que en aquellas épocas los fondos provenientes de las Naciones Unidas era habitual que se utilice cuentas privadas. Lo señaló el director del Tesoro. Hoy podemos decir que, podemos preguntarnos, ¿estaba bien? Hoy podemos decir que eso, pero en ese momento era una práctica común. Y esa habilitación, justamente por eso fue a partir del 2000, modificando toda la reglamentación para que haya un control más eficiente. Y en esa habilitación no tenía absolutamente nada que ver un funcionario como el señor Cristaldo, donde fue el viceministro quien firmó esa nota y fue el director del Tesoro quien habilitó la utilización de esa cuenta para los fondos provenientes de las Naciones Unidas. Todo esto está en el tomo 2 de la carpeta fiscal. Así tenemos que esos fondos, hasta 1999, hasta diciembre de 1999, eran transferidas directamente del BCP en la cuenta oficialmente abierta en el banco, que era la cuenta de Arévalo Betancourt. Así tenemos la solicitud de transferencia, como ejemplo, del recurso STR número 25 de fecha de 1999, o frente a Fojas 2030 de la carpeta fiscal, donde señala claramente que la acreditación se realizará en la cuenta 5-029-737-004 a nombre de Marcelo Arévalo Betancourt, en forma clara y firmada por el director del programa, o sea, el viceministro, que según también la pericia ofrecida por el Ministerio Público, al cual queremos recordar que la defensa, al ser practicada en el 2003, no tuvo ningún control, señala que todas las firmas, absolutamente de todos, entre ellos de Pacielo, de Buchner, de todos, eran auténticas. Es decir, que lo solicitó el ordenador de gastos. Y esa cuenta fue directamente a la cuenta de Arévalo Betancourt, el cual se utilizaba. Porque quiero mencionar que cuando vino Marcelo Arévalo Betancourt, ha señalado que esas cuentas se utilizaban para el pago de consultores. Jamás dijo, jamás, y ustedes pueden corroborar seguramente con el acta, que esos fondos quedaban en manos de Cristaldo. Sí dijo que lo acompañaba, pero jamás dijo que había quedado en manos del señor Cristaldo esos fondos, sino que se utilizaban
para el pago a consultores. Así tenemos también, y cuando se abre esa cuenta, cuando en diciembre el señor Paciello, quien es el responsable principal por todas las evidencias que estamos viendo acá, el ordenador de gastos, solicitó en diciembre del 99 la apertura, y esto está en el informe del perito contable Miguel Ángel Vargas, obrante en el tomo 3 de la carpeta fiscal. En la página 7 de ese informe dice que la cuenta 933010/01 Ministerio de Hacienda, Unidad Técnica de Aprobación, Apoyo Sectorial, fue habilitada de acuerdo a la solicitud efectuada por la Subsecretaría de Estado de Economía e Integración según nota SEI número 495 de fecha 23 de diciembre de 1999. Por mandato del artículo 2 de la resolución 1193, que totalmente dice que las transferencias de fondos a las entidades se efectuaría mediante una orden de transferencia de recursos a la Dirección General del Tesoro. Es ahí, en el 99, en diciembre, siempre las transferencias se hacían, ¿cierto?, en la cuenta, porque era una transferencia habilitada legalmente para trabajar con los fondos de las Naciones Unidas. Era común, no violaba ni una normativa en ese entonces porque lo habilitaba. Y eso no tiene nada que ver un funcionario de tercera línea, cuando toda esa habilitación lo han hecho en el Ministerio de Hacienda, con notas solicitadas y firmadas por los ordenadores de gastos. Era irrelevante la firma de quien lo acompañaba, lo que realmente están autorizados. Y todos los informes que han ingresado han señalado que los responsables eran los ordenadores de gastos y habilitados pagadores, que nunca fue designado el señor Cristaldo. Nunca fue designado en ninguna función porque no se ha arribado, reitero, ningún elemento que señale eso, señor presidente. Y luego, era la conducta habitual administrativa, porque acá se señala la elaboración, el pedido, eso se hace en cualquier entidad administrativa, se hace el pedido, se hace absolutamente todo, la firma. Eso, ¿dónde está la violación ahí de ninguna? Y no era clandestino, era aprobado, controlado por el ordenador de gasto, quien era quien firmaba finalmente. Y se habla de los cheques. Esos cheques para su validez en ventanilla, señor presidente y respetados miembros, no tenía ninguna relevancia la firma al dorso del señor que se le atribuye al señor Cristaldo. Las únicas firmas válidas eran las dos firmas que contenían del ordenador de gasto y del habilitado pagador. Porque si alguien tenía la intención, si se tenía la intención de hacerse, porque se habla mucho de desvío que nunca existió, además, reitero, no es una conducta tipificada. Si alguien tenía la intención de hacerse de fondos públicos, ¿por qué debiera de firmar en un cheque? Cuando ese cheque tenía absolutamente todas las condiciones de validez, no sirvió de engaño, podía servir de confusión al cajero o al funcionario del banco que lo recibía. No salió en nombre del mismo el cheque y no tenía ninguna habilitación para firma ni nada. ¿Por qué esa firma? Porque tenía más bien un contenido administrativo, porque hasta diciembre del 99 las transferencias se hacían directamente en la cuenta de Ventacur, habilitada legalmente y solicitada por el ordenador de gasto, y bueno, una vez que se habilitó, esos cheques seguían continuando, y en enero, un mes después, sin cambiar el procedimiento para el pago, el uso, esos cheques se remiten a la cuenta donde habitualmente venían esos recursos. El señor Gustavo Cristaldo, al cual se le atribuye alguna conducta, y reitero, ni siquiera es garante que requiere el tipo objetivo del tipo penal establecido como lesión de confianza, no actuó nunca en forma clandestina. Él era un dependiente del director
del director y del viceministro. No, él no engañó a nadie y esa cuenta era una cuenta oficialmente abierta. Esos procedimientos hoy podemos considerar seguros. Creo que no son seguros, por eso se cambió la ley y tenemos hoy día un control más severo. Pero si uno viene, todos los testigos, señor presidente, y la experiencia nos dice, a cualquiera de nosotros, si nos consultan 20 años después, lo que ocurrió, si en el 2019 nos consultan lo que ocurrió en el 2019, si vamos a tener una respuesta honesta, objetiva, se va a responder como lo dijo el señor Spalding o la mayoría que no recordaba por el tiempo, pero que si lo escribió habrá sido de esa manera. Y se ratificaba. Los mismos dijeron los de la Contraloría, excepto el señor que mencionó el señor Riquelme, que cuando la defensa le hace una consulta en base a qué norma está diciendo que cree que está mal, no supo responder. Dijo, bueno, no sé, y está la ley financiera y la ley del presupuesto, no sé, pero está mal. Esa no es respuesta, señor. Jurídicamente hablando, tiene que estar sustentado en normativas claras y contundentes. Pudieron haber errores administrativos, pero lo claro es que acá no existió nunca clandestinidad, no existió nunca engaño a nadie, porque si el funcionario de tercera línea, como el caso del señor Cristaldo, que pudo haber cometido algunos errores, pero en el caso del señor Cristaldo, si él mismo es responsable, se le quiere atribuir cuando no es garante, porque los responsables son Pacielo, Bunner, este señor que vino del Tesoro, el director que era director, ellos son los que habilitaron y eran los que estaban autorizando. Nunca se demostró en este juicio que los recursos realmente no fueron destinados a lo que estaba establecido en el proyecto. Solo se llegó al hecho de decir que fueron depositados en la cuenta de Arévalos Betancourt, habilitado del 96 en forma oficial. Se habló de la cuenta de Cristaldo, nunca se señaló, hubo una vinculación y lo señaló claramente el perito de la CEPRELAP, Carlos Fernández Pérez, que decía que no puede determinar ninguna conexión, porque no existió un cheque, porque eran depósitos en efectivo. No existe ninguna conexión en la cuenta en ese momento. Por tanto, en absoluto se puede decir que se genera un engaño por esa firma en un cheque, que lo que puso generar es confusión para el rechazo del cheque. Y no existió categóricamente desvíos y se actuó de acuerdo a un funcionario dependiente en la práctica que se tenía en ese momento en el Estado paraguayo. Por tanto, señor presidente, cabe señalar, y esto también, que existe un informe, el informe firmado por una empresa, elaborado por una empresa Gestión Empresarial, firmado por el licenciado Martí, que fue una auditoría externa al proyecto PAR 94006. Obrante a Foja 2, 2066, se encuentra la conclusión final, señor presidente, que señala que no han detectado absolutamente ninguna irregularidad en todo el procedimiento y en toda la documentación, y manifiesta que el gobierno no tenía reglamentación para la utilización de esos fondos, por tanto se utilizaba la reglamentación del PNUD o los fondos que venían de las Naciones Unidas. Lo
Lo único, por eso no existe ni una violación a norma, era la ley 374 que autorizaba la habilitación de cuentas en bancos, tanto privados como públicos, y esa autorización, reitero, lo hacía el director del Tesoro, hecho que ocurrió en el 96 y que no tuvo nada que ver el señor Gustavo Cristaldo. Por tanto, señor presidente, la única persona que fue, esta es una investigación que ya se hizo, y la única persona, lo señaló la Fiscalía, Marcelo Betancourt, donde yo creo que si acá hubo lesión de confianza, hubo de parte, si vamos a hablar de las suposiciones, hubo de parte de los ordenadores de gastos y en todo caso, si eso era, si se estaba desviando, utilizando el término, entonces también la abogacía del Tesoro está implicado en ello. La pregunta que nos hacemos desde el punto de vista jurídico es en base a qué reglamentación se habilitó en el 96 la cuenta privada en un banco privado. Ya ahí la respuesta es en base a la ley 374/56 que en ese momento estaba habilitada. Por tanto, señor presidente, señores miembros, aquí no se ha demostrado que ha habido una conducta de parte del señor Cristaldo que no tenía, reitero, no era responsable del patrimonio y que no se ha depositado dinero en una cuenta desconocida, sino era la que habitualmente se utilizaba. Por tanto, no hubo ningún tipo de desvío. Reitero, en el 2003, cuando se hicieron los informes de la Contraloría, ya sí, podrían decir que eso en ese momento no estaba bien, pero en el 2013 ya la reglamentación era distinta. De luego, el Estado avanzó en su reglamentación, superó estas debilidades, pero esas debilidades de reglamentación no se le puede atribuir al señor Gustavo Cristaldo, que no ha actuado como dependiente de los viceministros y directores en forma clandestina o en forma aislada o en forma clandestina, aislada. Solamente cumplía funciones de dependiente en aquel momento, porque esa era la función, dependiente. Y si hay un sello, es sabido que tampoco se ha demostrado aquí qué función, como ni siquiera el secretario general, pero siguiendo el cheque, todos sabemos las funciones de un secretario, que es solamente la guarda y control de documentación. Entonces, señores miembros del tribunal, al no existir un elemento objetivo del tipo penal, que es la resolución del cual debería de surgir la resolución, ni ley ni en el contrato que le da la cualidad necesaria al sujeto, que es la posición de garante, por tanto es atípica con relación al artículo 196 de lesión de confianza. Y con relación a la estafa, que ni siquiera se configura en este caso, también el tribunal no puede tener en cuenta, porque no se ejerció la defensa con relación a esa figura penal, puesto que la acusación versaba sobre apropiación. Muchas gracias, señor presidente. Deliberar. Cortito, porque no hay ninguna declaración. Gracias, señor presidente, por la apertura y señores miembros. En este caso, digamos, se ha hablado ya bastante en este juicio sobre supuestas responsabilidades que tengo en la misma.
en la cual se manifiesta que no tengo, digamos, responsabilidad en el mismo, digamos. En primer lugar, le quería manifestar... Señor, le recuerdo que ya no es más una declaración. Usted se abstuvo de declarar. Sí. Y solamente una última palabra, un petitorio corto. Sí, a los señores miembros, quería aclarar sobre mi rebeldía, que realmente mi rebeldía surgió en base a otra causa que tengo. De esta causa no tenía conocimiento hasta el 2014, en donde estuve, digamos, sometido a este proceso, donde estuve, digamos, preso en el penal de Emboscada, después estuve con prisión domiciliaria desde el 2014 para adelante, en esta y en otra causa. Actualmente, digamos, estoy viviendo, digamos, prácticamente con mi pareja, del cual tengo que decir que ella me mantiene. Tengo hijos menores de 8 años, el cual ni siquiera le puedo dar alguna asistencia en ese caso. Y también tengo que decir que estoy sometido a este proceso. Confío en la parcialidad de los señores jueces, en que se dictará, digamos, una resolución acorde a todo lo que se ha demostrado en este proceso. Gracias, señor. Bueno, se declara cerrado entonces este debate oral y público. Este tribunal de sentencia pasa a deliberar sobre las cuestiones planteadas en este juicio. La Corte Suprema de Justicia pone a disposición de la ciudadanía una plataforma web para el control de causas judiciales relacionadas a hechos de corrupción. A través del sitio web www.pj.gov.pi/observatorio podés acceder a información de más de 1.300 casos sistematizados. Monitorea el estado actual de cada caso y conoce el despacho judicial asignado, los agentes fiscales intervinientes, los hechos punibles tipificados y el tipo de actuación según cada procesado. Se trata de un servicio ordenado y de acceso gratuito, que también ofrece fallos judiciales, reglamentaciones y producción de los juzgados de la capital. Para la suscripción de un nuevo documento de proyecto con el PNUD se han detectado actuaciones aparentemente irregulares. Por ese motivo, se presentaron las pruebas correspondientes. Vamos a irnos por orden. El testigo primero, el exministro James Spalding, que en su testimonial dijo que envió auditoría interna por denuncia de irregularidades manejado por la PNUD. Son préstamos del BID cuyo gestor o administrador de dicho programa es la PNUD, para el fortalecimiento interno del ministerio. Las cuentas son creadas para un fin específico, plan económico y modernización de la estructura tributaria. Y dijo que él no tenía mucho conocimiento de lo que ocurrió en esa oportunidad, aclarando que eso está a cargo del viceministro de Economía. Ahora, uno de los principales testigos acá en este juicio, y que con una certeza vino a declarar y convenció a este tribunal, es justamente el viceministro Aníbal Fernando Paciello, que ha manifestado en su declaración que se ha detectado desvío de fondo de las cuentas que se debían depositar a nombre del programa, desviándose a cuentas particulares, y hizo comentario que el secretario general tenía a su disposición los documentos, que prácticamente era
el secretario, el administrador de ese programa. Resulta que, como dijo la defensa, en esa época había otra ley, pero todos sabemos que ahí eran nombrados por sus propios jefes, como el reglamento interno del Ministerio de Hacienda está establecido, nombrándole secretario general y administrador del programa. Igualmente, declararon los peritos Rafael Vera de la Contraloría y Lucila Troche. También se refirieron sobre las irregularidades encontradas, cómo se realizaban los procedimientos, forma en que fueron depositados los fondos en cuentas particulares, específicamente en el Citibank. Igualmente, el señor Carlos Benítez de Contraloría explicó que sus dictámenes se basaron en documentos proveídos por la PNUD. También Arnaldo Morales mencionó que todos los documentos eran consecuencias del ordenador de gasto, o sea, el viceministro y el señor Gustavo Cristaldo. Todo el trámite era responsabilidad del viceministerio. Él y el señor Alle cumplían funciones en esa oficina y reconocieron como auténticas las notas emitidas por el Departamento del Tesoro. Los documentos se originaban en la oficina del señor Gustavo Cristaldo. En otro de los testigos que nos convencieron plenamente, porque en forma clara y contundente vino a declarar ante este tribunal de sentencia, el de Marcelo Arévalos Bentancur, que dijo que Cristaldo le pregunta en una oportunidad si tenía cuenta a su nombre en el banco, y su respuesta fue que sí, tenía en el Citibank. En ese sentido, el señor Cristaldo le comenta que se va a usar su cuenta para hacerle giros a través de esa cuenta a los beneficiarios de una empresa que ganó una licitación. Era en la oficina de Cristaldo donde se canalizaban los proyectos. Esto se realizó y se comprobó en la cuenta particular cuando se ha depositado de Marcelo Arévalo Bentancur, habilitado con el número 5-029-737-004 del Citibank, en cooperación con otro funcionario, y que fue ratificado por el propio Arévalos Bentancur, quien testimonió que tenía relación de dependencia del señor Cristaldo, pues era una ordenanza en su oficina. También manifestó al tribunal de sentencia que fue condenado, tuvo medidas y pagó multas también, aparte de ser condenado. Todos los testimonios fueron corroborados en este juicio y que nos dan plena fe a nosotros, nos dan una plena certeza en juicio, con documentos respaldatorios que evidenciaron las irregularidades detectadas, como en el tomo 2, por ejemplo, la prueba número 1, 7, así como la prueba número 8, donde se cambia la cuenta de destino del proyecto PAR 94. También la prueba 17, donde Arévalos Bentancur dijo que Cristaldo confeccionaba la solicitud de transferencia de recursos número 032/97, y la prueba 21, solicitud de transferencia de recursos número 02698. También la prueba número 27, original del cheque cargo BNF, librado contra la cuenta número 933.010,
Unidad Técnica, Programa Apoyo Sectorial, todos endosados por el señor Gustavo Cristaldo, para depositar en la cuenta 5.029.737-004 Citibank a nombre de Arévalo Bentancur. También el tomo 4, la prueba 3, donde se nota remitida por el Banco Citibank y copias autenticadas de transacciones efectuadas por Marcelo Arévalo Bentancur, retiro de guaraníes, varios montos. También las pruebas 1 y 2. Igualmente las demás pruebas, cheque, gerencia, Citibank, librados a la orden del Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Hacienda, Proyecto PAR 94, y todos endosados por el señor Gustavo Cristaldo, secretario general de la Subsecretaría de Economía e Integración. Igualmente, otra prueba del tomo que existe en el tomo 6, prueba número 2, nota remitida por el Ministerio de Hacienda, copia de extracto de cuenta abierta en Citibank a nombre de Marcelo Arévalo Bentancur, y la transferencia de recursos 184-85. La prueba número 5 de este tomo se refiere al cierre de la cuenta y disponer la auditoría y donde se detectó las irregularidades en el marco de la ejecución del programa PAR 94. En realidad acá la Fiscalía en su acusación fue por 6 operaciones. Estas 6 operaciones están bien especificadas, cómo se cometieron las irregularidades con sus respectivos montos a través del libramiento de cheques con respectivas firmas de puño y letra de Cristaldo, cómo se especificó y probó por el perito Lemir, y totalmente comprobados, montos millonarios que pasaban por el BNF en las cuentas de Marcelo Arévalo Bentancur, y que rápidamente se extraían dichos montos y lo pasaban nuevamente a Cristaldo. Todas estas pruebas iban concatenadas con todo lo que dijeron los testigos, los peritos y las documentales arrimadas en este juicio oral y público, y que nos convencieron plenamente. Acá lo principal es que la plata no se destinó al proyecto por el cual se hizo el préstamo del BID a través del programa de la PNUD, y cuyo principal responsable recae en la persona del acusado, el señor Gustavo Cristaldo, una persona de larga experiencia dentro de la administración pública, especialmente en el Ministerio de Hacienda, donde por lo visto era confianza también de los ministros, viceministros, porque todos sabemos que en los ministerios todos son pasajeros. Bueno, en todas las instituciones públicas somos pasajeros, pero en los ministerios son más pasajeros porque se cambia de gobierno, se cambia de ministro, se cambia de viceministro, algunos viceministros están 2 meses, otros ministros están así. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, el señor Gustavo Cristaldo era personal permanente, o sea, funcionario permanente, y que a quién no le gustaría, por ejemplo, hacerse cargo de un ministerio o un viceministerio y encontrar una persona técnica o una persona tipo para uno responsable, como debería haber sido el señor Gustavo Cristaldo.
Entonces, por ese motivo, nosotros calificamos su conducta en el hecho punible de lesión de confianza. O sea, dentro del artículo 192, inciso primero, en concordancia con el 29 del Código Penal. En cuanto a la apropiación, la Fiscalía no se mantuvo en ese hecho punible. O sea que al término del juicio, en su alegato final, ya dejó ese hecho punible de apropiación. Igualmente, durante toda la tramitación del juicio oral y público, no se tocó el hecho punible de estafa. Por lo tanto, eso no fue estudiado dentro de este juicio oral y público. Pero sí, la lesión de confianza. Ahora vemos, señor Cristaldo, que usted tiene antecedentes. Acá hicimos las actualizaciones y por el de hoy tiene 3 antecedentes. Tiene 3 antecedentes. No le íbamos a poner la pena máxima del que habla la lesión de confianza, que es la de 5 años. Si es que usted no tenía antecedentes, a lo mejor le bajábamos, pero como también, y por su rebeldía, porque no se presentó ante la justicia en un momento dado. Entonces le estamos sancionando con la pena máxima de que habla la lesión de confianza, que es la de 5 años de penitenciaría. Y la fecha de lectura de la sentencia, que va a ir mejor explicado. 2 de diciembre del 2019, Sí. a las 12 horas. 2 de diciembre del 2019, ¿a qué hora? Las 13 horas. Las 12 horas. Bueno, este juicio ha concluido. Muchas gracias.